Son cosas Pasado me bastante parece. complicadas. Ah, mira. Oh, bueno. Profe, ahí se ve entonces, ¿no? Sí, 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 Bien, sí. está. prenda con desplazamientos. Bien, la sentencia es la sentencia interlocutoria número 233/2020, que es una prenda sin desplazamiento. Eh, bueno, el contenido de esto va a ser la introducción, las partes involucradas, el tema en cuestión, argumentos del apelante, fundamentos del tribunal, qué es lo que se resuelve, la importancia del fallo del tribunal, la conclusión y, bueno, los agradecimientos. Como introducción, Bellísimo, tenemos hasta agradecimientos, qué hermoso. el señor, bueno, no sé si va a estar bien, pero bueno, hice todo el esfuerzo. El señor Oscar Kolbasiuk No te promovió una preocupes por los tercería nombres de... porque son difíciles. Bien, promovió una tercería de dominio para que se levantara el embargo sobre una máquina que él había comprado, un rastrón desterronador, que había sido trabado en una ejecución prendaria iniciada por Rocalmar. Este tercero alegó que era propietario legítimo de esa máquina porque la había comprado mediante compraventa en el 2017, pero la máquina ya estaba grabada con una prenda sin desplazamiento constituida en el 2014 por el anterior propietario Forma Chuprov, y que era a favor de Rocalmar. Perfecto. Lo que el juzgado fue es rechazar esta tercería, y el tercerista apeló. Y el Tribunal de Apelaciones lo que hizo fue confirmar la sentencia y mantuvo el embargo. Eso Perfecto. Entonces, como está muy bien. Viste que a veces se engañan las sentencias, porque si vos mirás este asunto, dice tercería, ujú, tercería de dominio, entonces vos decís, no siempre que están buscando algo les va a aparecer por el nombre que ustedes están buscando, porque acá nos interesa un problema de prendas sin desplazamiento. Y sí, sin embargo, estamos mirando un juicio de tercería de dominio, ¿está? exacto, sí, Pero, porque, como muy bien vos lo explicaste, acá sería esos problemas que yo les decía, de cuando hay un tercero que adquirió, porque acordate que el bien sigue en poder del que lo tiene, que es el deudor, ¿tá? Porque es sin desplazamiento, y bueno, y acá se trata de eso, en definitiva, primera y segunda instancia va a desestimar en definitiva la tercería. Perfecto, exactamente. muy Bueno, bien. como partes intervinientes está el actor tercerista, que es este hombre, que pretendía Perfecto. demostrar que la máquina embargada era de su propiedad. Después la parte demandada, que es la parte acreedora, Rocalmar, acreedora prendaria que promovió la ejecución de la prenda. Y el codemandado, Forma Chupro, constituyó la prenda sobre la maquinaria y posteriormente se la vendió al La actor vendió. tercerista. Ahí Exacto. está. Y bueno, Perfecto. después el tribunal, que es el Tribunal de Apelaciones, Está. que resolvió el recurso. Perfecto. Como tema en cuestión, el problema jurídico consistía en determinar con una pregunta: ¿puede un comprador adquirir válidamente una máquina que ya estaba grabada con una prenda sin desplazamiento inscripta, ahí está mal redactado, en el Perfecto. registro y oponer su propiedad frente al acreedor prendario? La respuesta es que no, ya que si la prenda sin desplazamiento está válidamente constituida e inscripta, su derecho es oponible frente a terceros, incluso compradores posteriores. Ahí Eh, está. con esto queremos decir que el comprador no puede desplazar el derecho al acreedor prendario, salvo que se trate de bienes fungibles y se cumplan ciertos requisitos de buena fe y posesión. Como Acá no fundamento se da. legal, tenemos lo que es el Código Civil Uruguayo, la Ley de Prendas, la 17.228, 8. y tal, el caso que estoy dando. El Código Civil Uruguayo en realidad no regula específicamente la prenda sin desplazamiento, porque por eso está la ley esta que acabo de mencionar, pero sí establece Alta, los principios démosle la banda. generales Hay un sobre bienes micrófono abierto, fungibles. ojo. Sí, sobre bienes fungibles y transmisión de la propiedad, que es el artículo 1149 del inciso 2. Aplica a bienes fungibles adquiridos de buena fe y establece que el que recibe la cosa fungible de buena fe, aunque haya sido entregada por quien no es dueño, adquiere la propiedad y el propietario anterior solo puede reclamar la indemnización. Pero el Pero acá problema es es que una cosa acá fungible, acá no. Acá no no, va eso, exacto, no. obviamente. La cosa ya estaba grabada con derecho real al inscripto y el adquirente no era de buena fe.
En el caso de la ley de prendas, existe el artículo 3 y 4 que menciona que la prenda es oponible a terceros desde su inscripción y el artículo 7 que menciona que los derechos constituidos mediante prendas sobre bienes muebles o derechos son oponibles a terceros desde su inscripción. Por lo tanto, aunque la prenda de la máquina se transfiriera al comprador, a este tercero, el acreedor prendario conserva un derecho real preferente sobre ella. Exacto. Y en el caso de esta sentencia, la máquina ya estaba grabada antes de la compra, la prenda estaba encripta y bueno, el tribunal confirma que el derecho del acreedor prendario se mantiene frente al comprador. Perfecto. Los- Escúchame, este, pero me interesa ver si era esta, que creo que sí, pero vos decime, porque viste que yo leí tantas sentencias que al final me mareo. Acá en realidad el tribunal dice por qué posición opta con relación a cómo es el derecho en caso de una prenda sin desplazamiento de la ley 17.228. sí, o sea, el fallo da a favor Sí, del... sí, el fallo, pero en cuanto a los fundamentos, ¿cita la posición de Gamarra, la posición de Decores y todo eso? ¿Lo cita Sí, y bueno, eso me interesa mucho, porque eso me preguntaban ustedes en la clase, me decían, bueno, a ver, ¿se acuerdan que en la clase nosotros vimos con relación a cuál es la naturaleza las dos posiciones que hay? La de Gamarra, que decía que con la prenda sin desplazamiento hay un tema de vínculo de indisponibilidad absoluta, y la posición del profesor de Cores. Y ujú. acá el tribunal toma posición. Sí, eso no lo agregué en la PPT, pero lo puedo agregar para después Te pido subirla. por favor, porque Está es bien. importante, ¿está? Y la tenés ahí la sentencia como para poderlo leer, para Sí, sí, todos. sí, 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 obvio. Este, bueno, leo Que esta viste que, PPT. a ver, el tribunal le va a decir al juez de primera instancia que toma una posición que es muy inveterada, que es del profesor Sánchez Fontans, y el Ujú, tribunal le dice sí, pero además yo quiero agregar otros fundamentos. sí, ¿Tá? Y entonces cita la posición de Gamarra y cita la posición de Decores y estima el tribunal que asiste razón a la posición del exacto. profesor Decores. Eso me gustaría que vos lo comentes, Bien. lo leas, léelo tranquila, no hay problema. En el caso de Gamarra, para Gamarra la prenda sin Eso no, me desplazamiento. importa más bien lo de Decores. Lo de Gamarra ya lo vimos, Ah, para Gamarra bien. hay un vínculo de disponibilidad absoluta. Pero ¿qué es Decore lo que lo que dice? Sí, Decore lo que postula es que el contrato de prenda tiene efecto real y que da nacimiento a un derecho real menor, en los casos de hipoteca mobiliaria, o sea, de bienes concretamente identificables, que se hace oponibles a terceros por la inscripción en el registro respectivo, lo que resultaría refrendado por la mención al derecho de preferencia y por la extensión de la acción ejecutiva a las indemnizaciones de los seguros contenidas en el artículo 3 de la Ley 17.228, así como por la calificación de la prenda sin desplazamiento como un derecho real contenida en el artículo 25 de la Ley de Registros 16.871, perfecto. concluyendo que el giro no podrá hacer la tradición del artículo 10 que menciona que para vender, que se puede vender, pero sin tradición, hasta que el acreedor no pague, Puede vender, perdón, pero no puede hacer tradición. Ese es el giro exactamente, del que estás hablando, ¿no? O sea, ahora exactamente. el tribunal interpreta, como hace Decores, el giro. Podrá vender, pero no podrá hacer tradición. ¿De qué manera? Consagra una simple inoponibilidad relativa al acreedor prendario. Después menciona que recientemente Marcelo Amorín, en También. nota de jurisprudencia, afirma que la prenda sin desplazamiento cuestión puede describirse como un negocio de garantía de un crédito que genera desde su perfeccionamiento una limitación al poder normativo negocial del dador, privándole de la posibilidad jurídica de otorgar el negocio dispositivo en sentido estricto tradición, respecto de bienes muebles concretamente identificables. Perfecto. ¿Qué Después sería este menciona, caso? Que es una máquina exacto. con ese nombre raro que tiene. ¿Cómo es que se Sí, llama la máquina? Una. acá le digo cómo era que se... Sí, yo tampoco me acuerdo. Eh, Ahí está, sí, desterronador. Rompe tronador. terrones, como muy bien dice Bru. Ahí va. Perfecto, Eh, perfecto. Entonces, en ese caso, este caso, y te lo agradezco mucho,
te agradezco el planteo, está muy claro, creo que nos queda claro a todos. Es una sentencia en que, en definitiva, el tribunal toma posición a favor del planteo de Decores, al que adhiere también el profesor Amorín, en un trabajo que es bastante posterior a la actualización del tratado que hace el profesor Decores Helguera. Y que acá es relevante, es sumamente relevante, porque acá tenemos un señor que había comprado esa máquina, que viene a hacer una tercería de dominio y dice, perdón, en esta ejecución yo vengo a decir que la máquina en realidad es mía. Entonces, Sí, si es mía, yo tengo derecho, porque soy el dueño, pero no, perdón, no, porque acá, ¿qué es lo que pasa? Ese bien está señalado porque ese bien fue objeto de una prenda sin desplazamiento correctamente celebrada, inscripta y todo lo demás, que le da, vamos a decir, prioridad al juicio que preferencia. preferencia al juicio que estaba teniendo lugar, porque acá había un juicio que ya estaba teniendo lugar, en el que se presenta con esta tercería de dominio, este señor que dice, mire, yo compré la máquina. Creo que el tribunal le dice más. Creo que hay otra cosa que es importante también, fíjate si la encontrás, porque el Yo tribunal creo, le dice además, usted no me puede decir que está de buena fe. Exacto, sí. A ver, porque él Fíjate compró eso una si lo máquina podés. sabiendo que estaba prendada. Claramente, exacto. Y hasta conocía la posición de quien enajenaba esa posición, digamos, en que tenía deudas y en que además existía la prenda. Entonces, con más razón, no puede venir a decir así sueltito de cuerpo, bueno, perfecto, yo acá compré y está dice, todo bien. acá, Léelo, profe. léelo, por favor. Dice, sostiene, también Iglesias entiende que el derecho de persecución solo existe plenamente en los casos de hipoteca mobiliaria y en los casos de prendas sin desplazamiento donde los medios de publicidad adoptados lo hacen razonablemente cognoscible al tercero adquirente. Sostiene que que en los segundos casos existe una obligación de no hacer, de no enajenar, cuyo incumplimiento acarrea consecuencias civiles y penales para su autor y por sus cómplices, incluso los terceros adquirentes de mala fe. Exacto, exacto. Y creo que en otra parte, no te preocupes de buscarla, pero creo que en otra parte se analiza concretamente la conducta de este señor y se le dice, no, no puede aducir que está de buena fe, En porque el en numeral realidad, 4. exacto, numeral 4 ahí están marcando. Yo la tengo ahí, pero no quiero entrar ahora a mirarla porque me saca de lo que vos, de la presentación. Si la Bien, tenés a mano, lo mirás. a ver, Considerando 4 es, espera un momentito. Dice, por providencia se... no, No, pará, no, eso acá es no. arriba, esos son Sí, resultandos. Abajo sí. tiene que estar en los Bien. considerando. Entonces, conforme a lo que viene a decirse, ¿eso? Ahí debe ser ahí, sí. Entonces, conforme a lo que viene a decirse en el sublite, parece difícil sostener, como lo hizo el apelante, que estaba de buena fe cuando adquirió la máquina, porque, a tenor de su propio relato, sabía de las dificultades económicas Económicas. del vendedor y deudor prendario, según surge de los numerales 8 y 9 de su escrito introductorio y apelación a foja 108, etc. Perfecto. Bien, entonces, perfecto. Muchas gracias, está perfecto. Esa es nuestra primera sentencia entonces sobre el tema prenda, donde dentro de las cosas que yo quería bajar a la realidad con un caso concreto, tenía que ver, por ejemplo, con esa cosa que a veces parece, a ver, ¿por qué vamos a hablar de cuál es la naturaleza y por qué creemos que esta posición o la otra? Bueno, acá hay un caso donde ustedes ven cómo la jurisprudencia adopta la posición del profesor de Cores Helguera y seguida por otros profesores, y la relevancia práctica que tiene, que es lo que yo les decía, cuando aparece el conflicto con terceros adquirentes, ¿tá? Porque acuérdense que como el bien está en poder todavía de ese deudor que hace la prenda sin desplazamiento, y todavía el famoso tema de cómo interpretar la norma esa que dice que puede vender, pero no puede hacer tradición, qué trascendencia tiene, qué tipo de derecho se genera. O sea que hasta ahí, perfecto. Bien. Bueno, Seguimos adelante. bien. ¿Quién más tiene sentencias de prenda para este taller de hoy? ¿De hipoteca? No, prenda. Quiero agotar todo lo que tiene Prenda. que ver con prenda y después vamos a hipoteca. Dejo de compartir ahí.
Sí, mi amor, porque él está y mandala, como siempre la mandás, porque así la podemos después tener en cuenta para la calificación, Paula. Muchísimas gracias. ¿Quién más tiene sentencias de prenda? Porque hay más. Hay una incluso que yo la comenté en clase, que es una, creo que era 58, donde había varios temas y había entre ellos un tema de la modificación legislativa. Sí. ¿Qué decías, Brum? Sentencia. Sí, no, esa viene más adelante. No, esa es tremenda. Pero digo, hay algunas otras chiquititas antes de llegar a esa que es muy grande. En el tema de la prenda del arroz está lo que resuelve el Tribunal de Apelaciones y lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia, que además hay que analizarlo en profundidad porque hay la mayoría de la Corte que resuelve revocando lo que dijo el tribunal y una discordia que estaría de acuerdo con confirmar lo que dijo el tribunal. A esa voy para ahí enseguida, pero quiero ver si alguna otra más de las pequeñas, sentencias más pequeñitas que había sobre el tema La prenda. 58-2019 es la otra. Exacto, que yo la comenté en clase incluso. Pero si hay alguien, yo lo que quiero es respetar el taller. Si hay alguien que la preparó para este taller, esa 58, gracias Johnny, que la exponga. Si no hay nadie, seguimos. ¿Nadie sobre la 58? Perfecto, seguimos. ¿Quién preparó la del tribunal y la de la corte? Incluso podían hacer equipos separados, ¿no? Porque alguien podía tomar, por ejemplo, la sentencia del tribunal y alguien la sentencia de la Suprema Corte, que ahí hay que dividir, porque hay posición en mayoría y discordia. La del arroz, ¿quién la tiene? La prenda del arroz. Yo me acuerdo que acá, Johnny, a veces vos te fijabas si hay gente anotada, pero acá no tenemos, ¿no? Esa posibilidad de ver. En este no, porque están en el siguiente. Son dos, la 8-2019 del Tribunal Séptimo y Sí, la 179-2020 de la Suprema Corte. sí. ¿Esto no lo miró nadie? Les dije expresamente que quería ver este asunto, ¿no? No me dan bola, ¿eh? Se lo perdieron, chiquilines, porque yo no me voy a poner a exponer esto. Se lo perdieron. Si nadie lo tiene, se lo perdieron. Muy bien. Entonces pasamos a los casos de hipoteca, porque no hay más nada de prenda entonces. La verdad que el caso más interesante que había sobre prenda se lo perdieron. No es mi problema. Bien, vamos a los casos de hipoteca. ¿Quiénes tienen sentencias en el tema hipoteca? Profe, con Maximiliano tenemos una hipoteca vinculada con usura. Bueno, a ver, ¿cuál es? ¿Esa es la famosa, la 37, esa que habíamos hablado o no? Ya le digo el número. 37-2019. A ver, contame. ¿Te quiere que les diga la verdad? Yo la estuve buscando y no la encontré. Yo. Maximiliano va a compartir ahí, profe, ahora. Ok, te agradezco porque refrescámela porque no la tengo, yo no me acuerdo. Voy para la primera, Maxi. No te voy a perdonar que me digas Maxi ahora que estamos en clase. Pero bueno, está, Maximiliano, ok. amigo. Esto viene lento, profe. No hay problema. Ahí creo que fue. Es la 37-2019. Y es De esa. juzgado letrado civil de segundo turno. Perfecto. La primera instancia, ¿no? Sí. En este caso se trata de un contrato de mutuo celebrado entre Germán Jorge Fin y DISA Sociedad Anónima, una empresa. Perfecto. Se estipuló pagar de la siguiente forma. El capital entregado en el mutuo se pagaba dentro de 2 años en una partida única y el interés compensatorio se pactó a pagar mensualmente. ¿Tá? El deudor, en este caso, o sea, DISA, Sociedad Anónima, incumplió en el pago de 3 cuotas de interés. ¿Tá? Perfecto.
va a pasar a la siguiente PPT más compa. ¿La decís vos esa? Ahí está, estaba con el micrófono apagado. Bueno, un poco lo que contaba el compañero, ¿no? Se pactó un mutuo, ¿tá? Y con la particularidad de que se pagaba primero los intereses, después a finales, después en 2 años se pagaba el capital. Y bueno, incurriendo, ¿sí? La que será la parte demandada en el incumplimiento del pago de 3 cuotas de intereses, el acreedor promueve una ejecución de la hipoteca, ¿no? Y el juez decreta traba del embargo del inmueble hipotecado, ¿sí? Según el 380.1 del CGP, y ordena que se lo notifique, ¿sí? a la contraparte por el 379 numeral 2, que como les mostramos acá le da 10 días a la contraparte, ¿sí? Para oponer objeciones. Exactamente, porque ¿se acuerdan que son los casos? Esto Monitorio. tiene que ver, esto estoy preocupada porque en realidad cuando yo expuse sobre hipoteca, que fue la clase pasada, no llegamos a la parte de la ejecución. Entonces después cuando terminó la clase, que yo siempre me hago como un relevamiento de qué fue lo que se hizo y qué lo que no se hizo, me encontré con que la parte de la ejecución no estaba dada, y ustedes tienen que saber que cuando hay un tema de hipoteca, la hipoteca se propone, digamos, por esta norma del artículo 379, esta es la norma, ¿tá? Que como dice ahí, cumplida efectivamente la medida cautelar, se notificará al ejecutado y dentro del plazo de 10 días extensible en razón de la distancia, podrá oponer. ¿Y qué defensas? Están acotadas las defensas que se pueden oponer, ¿tá? Porque es un título de ejecución. Podrá oponer la defensa de pago o inhabilidad de título por falta de los requisitos esenciales para su validez, a las que acompañará de toda la probanza documental, mencionando los concretos medios de prueba que interese. El pago parcial, acá está específicamente establecido. ¿Se acuerdan que alguien preguntaba en una clase qué pasa con el tema del pago parcial? Bueno, el pago parcial no configura una excepción admisible, y lo único que pasa con el pago parcial es que en todo caso, en la etapa final, que es la propia etapa de liquidación del crédito, ahí se va a valorar, porque evidentemente que si hubo algún pago, tendrá que descontarse, ¿tá? Porque evidentemente no se puede volver a computar pagos que ya se realizaron, ¿tá? Entonces, Profe, esto creo que lo vimos en leasing. En leasing creo que lo vimos en el caso de aquella empresa. No me acuerdo bien cómo era, profe. Una empresa que debía varios leasing, ¿se acuerda? sí, lo vimos. Ahí lo vimos, usted lo nombró, creo recordarlo, ahí. Sí, ahí había O un caso sea, donde, exacto, o puso una sesión previa de pago parcial, no me claro. acuerdo cómo fue, pero se dio un pago Exacto, sí, parcial pero ahí diciendo fue que que había hablamos de pagado. este problema del pago parcial y ustedes me preguntaron y yo les expliqué que con carácter general es así, y por supuesto en ese caso específico que era un tema de varios contratos de leasing que estaban en la hipótesis donde ahí en definitiva se había optado, nos pasamos para otro tema, pero nos pasamos al tema de leasing, ahí se había optado en definitiva por la resolución y no por las otras soluciones que son, por ejemplo, de que en definitiva se pague un precio residual y en definitiva, ahí lo que se pedía en definitiva era la resolución, ¿tá? Pero acá volvemos a lo que nos interesa, que es que acá se promueve un juicio, que siempre esto es otra cosa importante. Ustedes tienen que tener en cuenta que por más que se está hablando acá de que se ejecuta la hipoteca, en realidad lo que se está ejecutando es el crédito principal, porque la hipoteca es un accesorio. Lo que pasa que lo que se va a tener en este caso es la posibilidad de un título directo de ejecución con esta limitación de excepciones que establece el artículo 379.2. Y bueno, ¿y qué más pasó en este caso? Bien, no, solo decir que antes de pasar de que en esta sentencia, yo sé que en esta materia tenemos que concentrarnos en la cuestión de civil, ¿no? Pero leyendo estas sentencias uno aprende bastante de procesal porque conjuga las dos cosas, digamos, ¿no? Sí, Cómo sí, se sí. labra una demanda de civil y cómo eso es realizado procesalmente. Eh, bueno, la defensa, o sea, una de las cosas a la que llegamos también a la conclusión con el compañero es que la defensa tuvo un trabajo, si no impecable, por lo pronto excepcional, porque se le da traslado por el 379, ¿sí? Pero ellos interponen excepciones según el 355 numeral 1.
el cual le da la posibilidad de oponer cualquier excepción que tuviere contra la demanda. ¿Ok? Y esto inclusive va a ser tema de debate en los considerandos en la... Y se trata de una excepción o de excepciones, ¿no? Porque siempre se habla en plural en la sentencia. Es una especie de excepción combinada, ¿no? Es una excepción que conjuga la idea de usura civil y conjuntamente la idea del no vencimiento de los plazos. Y un poco por lo que, y esto tengo que remitirme a lo que mi compañero ya había dicho, ¿no? ¿En qué consistía, ¿no? ¿En qué consistía el contrato de mutuo que habían firmado? Bueno, lo que pasaba es que primero se iba a pagar, ¿sí? Primero se iba a pagar los intereses, ¿sí? Los intereses compensatorios. Después, acto siguiente, después de 2 años, al cabo de 2 años de haber recibido, ¿sí? El mutuo se pagaba finalmente en un pago único todo el capital, Está ¿sí? previsto la devolución del capital. Está En bien. una Exactamente, única vez. exactamente. El incumplimiento tuvo lugar en el pago, ¿sí? Mensual de los intereses Ya compensatorios. directamente con los intereses ya se incumplió. Exactamente. Y existía una cláusula que la marcamos aquí en amarillo, que es importante, ¿sí? Que decía así, el atraso en el pago de la cuota de capital y o 3 cuotas de intereses, y es por eso, este fue, digamos así, el motivo Lo por que el cual se detonó que entabla se la demanda. Lo pudiera que detonó. promover esta ejecución. Claro. Exactamente, fueron 3 cuotas de intereses que no fueron pagadas, ¿no? Y dice así, bueno, en el caso de que eso se encuadrase en esta, ¿no? En esta conducta, se producirá la caducidad del plazo, haciéndose exigible la totalidad de la suma mutuada. Y es esta acción que estamos teniendo aquí, ¿sí? La Exacto, acción del actor. exacto, Bueno, exacto. entonces, la defensa interpone estas dos excepciones, ¿sí? Por el 3551, que como les decía es combinada. Y ahora pasando un poco a la primera excepción, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, vienen a contar esto que estábamos diciendo, ¿no? O sea, versan sobre la cuestión del contrato, la naturaleza del contrato de mutuo que habían firmado, y lo que dicen es lo siguiente, de que ellos no, de que primero que nada, ¿no? De que las tasas que se les cobraban, ¿sí? Tipificaban como usura civil, ¿ok? Es decir, que las tasas que se les estaban cobrando, ¿sí? Estaban por encima del máximo legal permitido. ¿Ok? Sí, Y eso, y teniendo lugar esa conducta, si esa acción, eso se encuadra en el 379 numeral 2, que era lo que les habíamos mostrado, ¿no? Y que la profesora destacaba, ¿no? Se debe concluir de que no existe título hábil para reclamar los intereses generados. ¿Ok? Y acá ponemos el artículo aquí abajo que vimos con el profesor en el día de la usura, ¿no? Esta sí, sí. sentencia habla más de cuestiones de usura que cuestiones de Sí, hipoteca, en ¿no? realidad sí. Este, Hubiera sido linda Sí. para ver pero, allá. pero Está. nosotros le agradecimos que así sea porque aprendimos muchísimo de un tema bastante difícil, ¿no? ¿Y qué es lo que es el artículo 21, que es de los principales de la norma? Bueno, que configurada la usura civil, no se caduca, ¿sí? Caduca la posibilidad de exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, siendo así, ¿no? Y por eso es que era combinada la excepción. Bueno, voy a llegar a eso, ¿sí? Lo que se pide en este caso, ¿sí? Es que se levante el embargo, ¿sí? Dos cosas, ¿no? Que se levante el embargo, ¿sí? Y que los 4 pagos que ya habían sido realizados, ¿sí? Sean imputados al pago del capital prestado, ¿sí? Es decir, se había estipulado en el contrato que el capital fuese pago en 2 años, ¿ok? Pero ya se habían realizado estos 4 pagos por concepto de intereses, y como ellos entendían que ya no correspondía el pago de estos intereses porque había incurrido, ¿sí? en usura civil, lo que piden es que estos pagos no quedaran en el éter, ¿sí? Sino que fueran justamente imputados al pago del capital para el descuento de la deuda. ¿Y Conjuntamente el lo que dicen... contrato? ¿El contrato? ¿Cómo, perdón? ¿Qué vencimiento tiene el contrato? Ahora vamos a llegar a otro detalle, capaz que ahí lo pueden entender. Compa, si tenés alguna pregunta, nosotros con gusto te la respondemos, pero permitinos que la presentemos toda así, capaz que presentando mismo la sentencia, ya te Dale, respondemos a tu compa. pregunta. ¿Sí? Bueno, la segunda parte de la excepción dice respecto al no vencimiento, es decir, como habíamos visto, ¿no? Existía una cláusula que decía que si no se pagaban 3 cuotas está acá abajo, si ya lo pongo ahí, de los intereses, Sí, se se hacía exigible todo. caducaba el plazo y era exigible la totalidad de la suma. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, una vez que habiendo configurado usura civil,
¿sí? No podíamos hablar del vencimiento del plazo porque estas mensualidades por 2 años que tenían que pagar por conceptos de intereses ya no deberían ser pagadas, ¿sí? Por el artículo 21 de la ley de usura, de la 18.212. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Bueno, si se concede el hecho de que se incurrió, ¿sí?, en usura civil, también se debe conceder adicionalmente que no estamos, ¿sí?, que nos podemos excepcionar también por el no vencimiento del plazo. ¿Ok? Que no se nos ha vencido el plazo. Bueno, se le da traslado, ¿sí? Se le da traslado a la actora, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es el argumento? El argumento de la actora. Ellos dicen lo siguiente, que en el momento de firmar el contrato de mutuo de préstamo, la empresa, ¿sí?, DISA, Sociedad Anónima, ella falsea los datos, ¿sí? Ella falsea los datos, bueno, ¿y de qué forma? Bueno, ella cuando lo va a solicitar al préstamo, ella dice que ella se encuadra en una categoría que no le correspondería. Y ese es el motivo por el cual se fijan intereses, ¿sí?, tan elevados. Si ella hubiese declarado de forma correcta que se inscribía en una categoría, que lo va a decir mi compañero mejor cuando llegue el momento, ¿no?, de la valoración en los considerandos, ¿sí?, de una empresa que, bueno, que tienen ventas no superiores a las 500.000 unidades indexadas, bueno, ella tendría los intereses moratorios, perdón, los intereses, ¿sí?, compensatorios deberían ser más bajos, ¿sí? Como ella no declara de forma correcta, la contraparte entiende, la actora, perdón, entiende que hay un reconocimiento tácito de su parte de que ella se encuentra en esta categoría y es por eso que se le aplican estos intereses a este contrato. ¿Ok? Es la forma que tienen de defenderse, digámoslo así, la parte actora. Perfecto. Y bueno, Cuando finalmente se da el traslado, porque vieron que acá es al revés, o sea, como este es un monitorio, Exacto, la parte se excepciona y ahí recién contesta la parte actora. exactamente. Las Eso es, excepciones, digamos, sí. es la parte actora hablando por segunda vez, digámoslo así. ¿Sí? Exactamente. Bueno, se fijan las audiencias y en las audiencias lo que pasa, bueno, se lleva adelante todo, se celebra todo el 341 completo, ¿sí? Se fija el objeto del proceso y el objeto de la prueba y acá es donde pasan cosas curiosas, ¿no? En audiencia complementaria, la audiencia complementaria se celebra un año después, eso nos llamó la atención, ¿sí? Y aparte del oficio, ¿sí?, al ITF que se había pedido por la parte, se pide una ampliación por parte de la sede, ¿ok? Que lo que pretende es, ¿sí?, en pericia, ver si la empresa demandada, DISA, Sociedad Anónima, se inscribe en la categoría 1 o en la categoría 2, digámoslo así, Claro, ¿sí?, para hacerlo seguro. de forma más Perfecto. simple, ¿sí? Si se trata de una empresa, de una microempresa con ventas anuales mayores o menores a 500.000 unidades indexadas. Hubo oposición por parte de la actora, pero no fue contemplada, sino fue considerada. ¿Ok? Y una cosa que nos llamó la atención también es que el ITF, cuando hablamos del ITF, generalmente no sabemos que existe. Yo, por lo menos yo, sí, este departamento de asesoramiento de procesos concursales y ahora se me tapa porque estoy Periciales compartiendo. contables. Y periciales Exactamente. contables. Bien, perfecto. Y Sí, ahora el pasa mi ITF compañero. es un instituto de pericias en el ámbito del Poder Judicial que no solamente en el ámbito en temas contables, sino en temas médicos. Todo el tiempo se están pidiendo informes a ITF cada vez que hay Sí, profe, lo sabíamos en temas médicos, pero en temas contables nunca lo Ah, dimensionamos. no, también, Por claro. eso es que nos Sí, sí. asombramos al Ah, ver no, esta no. Ah, no sentencia. sabían. Está No, no bien. sabíamos, profe. Honestamente, no sabíamos que existía este departamento en cuestión, profesor. Sí, o sea, Sí, sí, entonces sí, por sí. eso es que agradecemos también haber trabajado esta sentencia. Sí, bueno, y ahora mi compañero les va a Bien. analizar los contenidos. Siguiendo lo que el compañero decía, se fija el objeto del proceso y el mismo consiste en determinar la admisibilidad y mérito de las excepciones opuesta por la parte demandada, inhabilidad de título por usura entablada por el ejecutado. En caso de hacerse lugar, la misma debe declararse además si se puede declarar además la caducidad de los derechos del acreedor de exigir los intereses, las compensaciones, las comisiones, los gastos y los otros cargos de cualquier naturaleza, imputándose el pago, como bien decía el compañero, de los intereses ya realizados al capital que está deudado todavía. Después se fija el objeto de la prueba y se estableció en los hechos el objeto de la plaza estableció en los hechos constitutivos del excepcionamiento opuesto por la parte demandada, y esto es si la ejecutada se trata de una microempresa con facturación anual, como decía el compañero, mayor a 500.000 o menor a 500.000 UI. Y para comprobar si se configuró la usura civil conforme a las disposiciones de la ley 18.202. Perfecto.
La jurisprudencia, nosotros lo que resaltamos en este caso es que la jurisprudencia no es unánime, en la sentencia está claro, en admitir la excepción de usura en proceso de ejecución hipotecaria, cosa que tampoco sabían, pero Sí, bueno, es ahora cierto. nos enteramos. Después, lo que se tiene en cuenta es que, ¿qué pasa? Si se difería la cuestión sobre la usura para el momento de sustanciarse el incidente de liquidación del crédito luego del remate, podría llegar a determinarse la ausencia de crédito exigible del ejecutante, o sea, del actor no solo sobre los intereses y comisiones, sino también sobre el capital, con un perjuicio para tanto el ejecutado y para el acreedor, quien debería soportar los gastos del remate y los gastos de remate, y eso es debido a que en el momento de presentar la demanda el actor y trabar la liti, no era aún exigible el pago del capital, porque no se había cumplido el plazo para la restitución. Sí, porque La cual acá la el misma problema fue que como se dijo que no se había cumplido con el pago de los de los intereses, 3 ni meses, siquiera claro. se llegó a la etapa en que no se De que era restituye el exigible, capital. de que era Claro, exigible el capital. Por eso claro. se cayó. Entonces, la misma había sido pactada entre las partes en un solo pago, 2 años, como bien dijimos al principio, de la celebración del contrato el 13 de enero de 2018, y por ende la exigibilidad quedaba dependiendo de la caducidad de los plazos según lo pactado, por el atraso en el pago de los intereses, que eran las 3 cuotas consecutivas impagas, lo cual Perfecto. debía pagarse en cuotas mensuales del mes siguiente de la fecha de la escritura. Ujú. La defensa de la parte actora opone que la demanda no podía interponer excepción por usura civil. Entonces, por parte del juez, se tomó la postura de que de toda forma, de no admitirse, en caso de no admitirse, se le podría dar noticia de la misma por parte de la demandada y él declararla de oficio. O sea, entendió que por más que no pudiera existir el excepcionamiento de usura civil, que la jurisprudencia entiende que no, a veces no lo admite, podría igual darle noticia al demandado y declararla al juez de oficio. Sí, porque es un tema de orden público. Claro, y acá está el artículo 26 de inciso final que dice que en los casos que existe usura, esta será revelada de oficio aplicándose la sanción dispuesta en el artículo 21 de la presente ley, que se pierde todo lo que es interés, compensación, etcétera, y solo se puede reclamar el capital adeudado. Perfecto. ¿Qué pasa al declarar la usura? ¿Qué efectos tiene la declaración de la usura? Esto es importante porque acá nos damos cuenta que es muy importante, produce la nulidad por el objeto ilícito en el contrato de mutuo de forma parcial por mandato legal, la cual se limita a la nulidad de los intereses, comisión y gasto, pero no en la nulidad del contrato de El mutuo. crédito, Por como eso, explicó perfecto el profesor Cabrera en exacto. su clase. O Perfecto. sea, o sea, lo que caduca es el poder cobrar los intereses que son usurarios. Exacto. Si no se hubiese previsto de esta forma, o sea, legalmente, lo que pasaría es que se declararía la nulidad absoluta de oficio por objeto ilícito y no operarían las restituciones de acuerdo al artículo 1565 del Código Civil, que dice que con tal que la nulidad no sea por lo ilícito del objeto o de la causa del contrato, en cuyo caso no puede repetirse lo que se ha dado o pagado sabiendo. Pago sabiendo. Exacto. Pero acá tenemos la ley lo establece La de ley otra esta manera, así que despejó ese problema. despejó el problema ese, exacto. Bueno, el informe del ITF. El ITF informó, conforme al artículo 10 de la ley 18.212 de usura, que procedió, tal cual como lo pidió el tribunal, procedió a calcular la tasa de interés compensatorio implícita. En la operación, en base al plan de pago que habían estipulado las partes, ahí se la foja, y la tasa de interés compensatorio implícita es de un 11,44 efectiva anual. Eso fue lo que se determinó del informe del ITF. El tope de tasa de interés en dólar el 1 de enero de 2016 para préstamo mayor a 365 días, 367 días, que es en este caso, porque fue 2 años, con capital menor a 2 millones, que también es en este caso porque no supera las 2 millones de UI, se divide en dos. La microempresa con ventas menores a 500.000 unidades ingresadas, el tope de tasa de interés compensatorio es de 8,64 y el tope de tasa de interés por mora es 10,04. Y para las microempresas con ventas mayores o igual a 500.000 unidades indexadas, el tope de tasa de interés compensatorio es de 13,37 y el de moratorio el de 15,53. Entonces acá lo que se establece es, si la empresa fuera microempresa con ingresos mayores a 500.000 unidades indexadas, no superaría el tope de tasa de interés. Y sí lo superaría si fuera una microempresa con ingresos menores a 500.000 unidades indexadas. Por lo tanto, vamos a pasar a la diapositiva siguiente, en donde se pide una ampliación del informe del ITF solicitado por el tribunal
Y el ITF presenta la ampliación de dicho informe el 14 de junio de 2018 y en conclusión surge lo siguiente, que la empresa DISA se encuentra dentro de la categoría de microempresa con ventas menores a 500.000 unidades ingresadas, por lo que la tasa de interés compensatorio y moratorio superan los topes informados por el Banco Central de Uruguay, como fue explicado en el informe anterior. Claro. La defensa de la parte actora, o sea, la actora de la defensa que establece, se defiende alegando que la parte demandada al momento de la firma del contrato aceptó tácitamente, como bien dijo el compañero anteriormente, las tasas de interés pactadas y que la misma presentó un balance en la empresa presentado ante DGI y documentación aportada por la propia deudora, donde surgía que la misma tenía facturación anual mayor a 500.000 Mayor. unidades ingresadas. Por eso es que la parte actora anteriormente, cuando acúa las excepciones, dice que fue como un error, causó como una falsedad la Lo presentación de hizo la inducir en documentación. error. Hizo Indujo en inducir en error, error, para que se pudiera perfectamente. pactar un interés más alto. Exacto. Acá nosotros lo que nos dimos cuenta, y también la sentencia lo remarca, es el error que tuvo la escribana en este caso. La escribana que autorizó el negocio y realizó el contrato y estableció los intereses fue la puesta por la parte del mutuante, ¿está? Quien otorgó el préstamo. Para el tribunal claramente no tuvo la debida diligencia de solicitar un certificado contable y un balance y una planilla de trabajo de la empresa para verificar que realmente los intereses pactados fueran legales y no usurarios por la calificación de la dicha empresa que correspondía. Por lo cual el tribunal entendió que quien no cumplió con la debida diligencia, o sea, el acreedor y la escribana, debe soportar la carga de las consecuencias legales. Porque ¿qué pasó? Pasó lo siguiente. La escribana cuando fue a realizar el mutuo, el contrato y lo autorizó, ella estableció los intereses de acuerdo a lo que le presentó la empresa. Y la empresa lo único que le presentó fue un balance ante DGI y un documento privado, pero no presentó un certificado contable. Y la escribana tampoco se lo solicitó. Por lo tanto, no empleó la debida diligencia, entiende el tribunal, y para calificar la empresa dentro del margen que correspondería para no establecer intereses usurarios. Perfecto. Te digo que yo me estoy, no me acuerdo porque ya te digo, no encontré la sentencia, imagínate lo que te digo. Me estoy enterando. Muy bien. Perfecto. En definitiva, ¿qué fue lo que se resolvió? Bueno, esa es la parte final que tenemos acá para mostrar, ¿no? El fallo, Ahí o está. sea, lo que se hace justamente, no se hace lugar a la Se demanda, decreta, ¿verdad? se deja sin efecto el decreto monitorio, entonces. Entonces, Exacto. a modo de resumen, lo pusimos ahí, ¿no? En esos 5 ítems en cuadradito, ¿no? Se deja sin efecto la ejecución del embargo, se hace lugar a la excepción de la demanda por usura civil, ¿sí? Entonces, siendo así, también se hace lugar a la excepción de no vencimiento del plazo y se imputan finalmente, ¿sí? Como pedía la defensa, ¿sí? Los pagos realizados, ¿sí? Los primeros pagos realizados para el pago de intereses se los imputa al capital adeudado. ¿Ok? Se levanta la traba de embargo y no hay condena especial en costas y costos. Ese es. Ahora, ¿esta sentencia es la de primera instancia o es la del tribunal? Porque como no me aclarás. Esta es la primera instancia. Por eso, porque hasta ahora lo que estamos sabiendo que pasó en primera instancia. Perfecto, Bien, vamos qué exacto. pasó en el tribunal. No, pero nosotros llegamos hasta ahí, era lo que estaba, hasta ahí teníamos. Hasta ahí teníamos, perfecto. profe. Y ahí acá los la foto, agradecimientos. y acá la Y foto ahí que estamos los divinos, agradecimientos que no podía así todo faltar. el resto del grupo dice, pero qué maravilla, y se mueren de envidia todos que nos sacamos la foto ayer. Perfecto. Ya sabemos que ellos dos pasan, profe. No, No, no no. tiene nada que ver, vamos a ver. No, acá no está todo dicho. No Ya alcanza lo con sacar sabemos, una ya lo foto. sabemos. No alcanza con Bueno, sacar se una nota que estudiaron muchísimo. Felicitaciones. Está Bueno, muy bien. gracias, profe. Igual Muy me lindo gustaría todo. mucho saber, en definitiva, que sobre todo esto que fue lo que dijo el tribunal, porque esa, con razón yo no la encontraba la sentencia esta, porque evidentemente no la tengo porque es la de primera instancia. Yo debo tener la sentencia del tribunal, que será alguna de las que tengo, que no la pude conectar con el número ese, incluso Hilary, después viste que Hilary me pone, está la número 37, no sé qué, pero yo no la encontré. Bueno, divino todo, perfecto. Pero Profe, vamos a tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta. concentrarnos en el tema de hoy. No, más preguntas de esto no, porque esto es usura y yo no tengo que hablar de usura hoy, yo tengo que hablar de hipoteca. No, porque, profe, nos surgió una duda por el tema de los porcentajes que para una microempresa menor a 500.000 UI, hoy por hoy, en la actualidad, es más alto el porcentaje
para una empresa, para una microempresa menor, con ingresos menores a 500.000 UI, facturación menor, que para una mayor a 500.000 UI. No entendíamos por qué, queríamos ver si nos podía explicar No cortamente. tengo la menor idea, mijo, Ah, de eso. está, Te ok, juro por ok. Dios que no tengo la Cuanto menor más idea. grande la empresa, más bajo el interés. Ah, Sí, ok. Vea, por ejemplo, que los créditos a consumo son carísimos y para las grandes empresas son muy bajos. está, pero eso es así, o sea, no es Así está porque sea establecido. una particularidad específica, eso es así porque ya sabemos que es así. No sé si soy clara. Está en lo que Bueno, vos muchas explicaste en gracias. la clase, Johnny, ¿no? Claramente. O sea, no hay ninguna modificación, ni es porque ellos Los digan, montos, hoy profe, es también. así. Esto antes era así también. Antes y hoy sigue siendo igual. No sé si soy clara. Bien, entonces, sigo, chiquilines. Seguimos con el taller. Quiero sentencias de hipoteca, porque ya las de prenda veo que no me dieron bola. A ver si llegamos a alguna sentencia de hipoteca, que es nuestro tema. ¿Qué otras sentencias de hipoteca tenemos? Gente que tenga preparadas sentencias de hipoteca. Me tienen que decir, porque yo no tengo ni idea. Nasira, Profesora, yo tengo la que le dije hoy, no sé si le Regla interesaba duplo. esa. Sí, la del duplo. sí, Está perfecto. Que lo tenés todo el tándem de la doctora Patricia Hernández, cuando era jueza letrada, ella ya es ministra hace años, está en el Tribunal Segundo hace muchos años, y después la de el Tribunal Segundo, que actualmente ella lo integra, pero en ese momento lo integraba, y en ese momento el Tribunal Segundo lo integraban los doctores Tabaré Sosa, que se acaba de jubilar se retiró de la Suprema Corte recién, John Pérez, que continúa en la Suprema Corte de Justicia, y Álvaro Franza, que estaba en ese momento en el Tribunal Segundo, y que les doy la novedad, que el viernes jura como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Por si no lo sabían, estamos todos muy contentos, porque el viernes jura como ministro de la Suprema Corte de Justicia el doctor Álvaro Franza, que actualmente, porque hubo un cambio allí, él pasó del Tribunal de Apelaciones de segundo turno al Tribunal Cuarto, pero el viernes jura como ministro de la Suprema Corte de Justicia. El doctor Franza también es el que hace la discordia del asunto de la caducidad de la hipoteca, que yo quería también que vieran ese asunto, que no sé si alguien lo vio, pero ahora vamos con el tuyo, así que exponelo tranquila. bien, profe, no sé si puedo compartir pantalla. Sí, pienso que sí. Bueno, a ver. Ponele ahí a ver si tienen, en principio tienen autorizado como hicieron los chicos recién. Sí, pero no sé, no me aparece la opción de la pestaña esta con las... Acá, a ver. Uy, no sé. Ahí parece que sí. ¿Ahí se ve? Ahí, perfecto. Está, Sí. ¿se ve bien? ¿Sí? 1000 Se ve de poco SA chica, con capaz que omega SA. con Está chiquita, presentación. si querés la podés agrandar un poquito capaz. Ahí está preciosa, Perfecto. preciosa. Bueno, yo la preparé un poco rapidito porque yo había preparado la que hicieron los compañeros recién, pero como pensé que la habían sacado, no, después cambié por esta, como recomendó. Mejor, así podemos ver esta, si no perdíamos nos quedábamos con una sola sentencia muy multipreparada. Sí, la verdad, al final fue mejor. A ver que ahí Bueno, esta parte, se le dio un préstamo a Omega SA en dólares, una hipoteca. Luego el banco cede el crédito a Mirlos del Sur. Y él es quien reclama y se ejecuta por remate por un monto de, bueno, como dice ahí, 9.950.000. 9.950.000 pesos. Está. Eso vendrían a ser como que los hechos del caso. Esto es como una secuencia de más o menos de los años en los que se dieron yo no sé qué tan relevante sea. Y acá el tema central que se discute es como esto de la hipoteca abierta. Es decir, si quien compró el crédito tenía derecho a reclamar junto con los intereses o solamente por el monto del
de la hipoteca original, vamos a decir. Y entonces ahí es que entra ese concepto de la hipoteca abierta, que es que considera los créditos presentes y futuros y los determinados o determinables. Exacto. Esto es una... En esto podemos decir, si me permitís, contigo, ¿no? O sea, en tu línea de pensamiento, que está perfecta, que no está, digamos, hoy en día, no hay básicamente una, vamos a decir, discusión a este respecto, porque acuérdense que hubo una época donde se decía, bueno, pero ¿se acuerdan que vimos el principio de especialidad en el crédito y en los bienes? Entonces, como que, ¿cómo puede ser esto de la hipoteca abierta? Lo que pasa que yo les dije que, por ejemplo, en particular cuando se trata del contrato de apertura de crédito, es bastante razonable que se pueda establecer la hipoteca que va a garantizar y que va a cubrir y que va a permitir garantizar el crédito, incluso crédito que todavía no existe y que va a existir, el crédito, ¿está? O sea que eso, en general, y después de una discusión que tuvo lugar hace muchísimos años, y que ya incluso tuvo lugar también antes que con la hipoteca, hasta con el tema de la fianza, ¿sí? Con el tema de la fianza, que seguramente lo vieron también con Hillary. O sea que está perfecto, continúa nomás. Gracias, profesora. Bueno, estos son los datos económicos del caso. Bueno, estoy un poquito trancada porque, no sé, me aparece la foto del Zoom encima de la PPT y no puedo ver bien qué es lo que estoy diciendo. Yo las tengo arriba, yo arriba tengo las fotos, por suerte, yo lo tengo, la presentación la tengo abajo y todas las pantallas de ustedes la tengo arriba. No sé cómo ayudarte en eso. A mí a veces me pasa lo mismo, ¿viste? Que yo quiero mirar la presentación y como tengo la foto al costadito me tapa un pedacito. Claro, a vos te tapa los números. Sí, pero también esto es como un recuento más o menos de los montos, o sea, se decía que el total de lo que reclamaba el acreedor, vamos a decir, quien compró el crédito, eran 618.970. Dólares. Sí, dólares. Y eso es importante porque después el inmueble se vende en pesos y eso también va a traer un conflicto con la conversión. Poner la conversión, claro. Claro. Luego, el crédito original vendría a ser de 262.500 dólares. El capital hipotecado, como pusiste vos ahí, el capital hipotecado era de 262.500 dólares. Claro. Y bueno, luego, por la regla del múltiplo, del duplo queda en 500.000. Bueno, 525.000. me agarró la 2333 no podrá hipotecarse bienes por mayor valor del duplo, ¿está? Y por eso es que vos, en realidad, el capital hipotecado es de 262 y el duplo es de 525, que es 262 con 500 por 2. Exacto. Ahora se aclara un poquito más de esa cuestión. Perfecto. Y está con esto del límite, de si existe un límite a esto de la hipoteca, ¿no? Es como una pregunta, ¿no? Que nos invita a pensar. En primera instancia, la jueza de 17 turnos dijo que no aplicaba la regla del duplo y consideró únicamente el monto original, la hipoteca, por el capital pactado. Que bueno, ahí vienen los temas de los dólares en la conversión, y decía que al acreedor que compró la deuda solo le correspondía cobrar ese dinero, los 262.500 de Mirlos del Sur, que era quien compró la deuda. Luego, en la apelación, sí se le concedió
o sea, se aplicó el 2333, y se consideró que era con los 500.000 que vimos, que era el duplo Doble. el Sí. doble, pero quedaba una cuota fuera que se consideraba que no estaban garantidos por la hipoteca, que son como 90.000 pesos. Bueno, tengo un mareo con los pesos, profesora, perdón. Que eso es lo que dicen que sí existe una deuda, pero que es quirográfica, ¿no? Que puede ser quirografal. Por fuera de lo que está en la garantía hipotecaria. Exacto, que no estaría protegida, vamos a decir, que si el acreedor lo quiera reclamar, debe hacerlo como... Junto con todos los demás. Claro. No tiene preferencia, no tiene todo lo que tiene que ver con el derecho real, obviamente. Sí. Yo tengo alguna duda de si quedó claro el caso, ¿no? Porque para mí no es así. Para mí, en realidad, tanto en primera como en segunda instancia se admite la regla del duplo. Lo que pasa es que en segunda instancia hay una corrección porque había habido una ampliación del crédito, si yo no me equivoco, que fue lo que porque después yo conversé con la doctora Hernández, que es una gran magistrada, y me dijo, sí, yo mirando después la sentencia del tribunal me di cuenta que sí, que ellos tenían razón y que yo estaba equivocada, porque evidentemente yo no tomé en cuenta esa especie de ampliación que había habido. Y por eso ella comparte el criterio del tribunal, porque la única corrección que le hace el tribunal no es con relación al tema del duplo. Tanto en primera como en segunda instancia se respeta la regla del duplo, del 2333, o sea, no se puede hipotecar en garantía más allá del duplo con relación al tema del bien, no del crédito. ¿Está? Pero lo que pasó es que en segunda instancia lo que se advierte es que después hubo una ampliación, entonces que no podía no ser considerada. Y eso es esa es la corrección que hace el tribunal. Si yo no me acuerdo mal, mirá que también te confieso que yo no tuve tiempo hoy, porque hoy tuve el acuerdo y estuve complicada, no tuve tiempo de leerla, pero como hace tanto tiempo que la estoy analizando, esta sentencia, yo esta sentencia lo que quiero es marcárselas para que ustedes vean, porque no hay muchos casos. De hecho, yo les dije que estaba haciendo una sentencia que como tanto estaba estudiando yo este tema, al final no la pude terminar. Igual alguna cosa les voy a decir porque me parece interesante. Ahora les voy a decir algo de eso, de la sentencia que estoy haciendo con carácter general y sin que se sepa, porque es una sentencia que todavía obviamente no está todavía ni controlada por mis colegas, ni siquiera tampoco firmada. Pero básicamente el tema del 2332 y la regla del duplo es una norma que existe, que no se puede desconsiderar, que permite una limitación para que no es que entra cualquier cosa se va a entender que está garantizada, no. Es decir, porque la regla de que no se puede dar en garantía más allá del duplo de esa obligación principal, evidentemente es una regla que hay que respetarla. Y en este caso, que estaba en juego eso, en realidad, tanto primera como segunda instancia aplican la regla, y la corrección que hace la segunda instancia es porque en la primera instancia no se tuvo en cuenta una especie de ampliación del préstamo que había tenido lugar. Claro, el Entonces, crédito para mí, inicial era de 150.000 y se amplió en 112.500 y ahí exacto, llegaron a los 262.500. Y exacto, el duplo de esa cifra es la de 525.000. exacto, exacto. Entonces, eso para mí es el tema que yo quería que lo vieran funcionar con un caso concreto, ¿tá? Que lo vieran con un caso concreto. Y, por ejemplo, que yo ahora no lo tengo acá a mano, pero lo tengo más allá. El profesor Payas en el manual pone un ejemplo bastante claro, donde maneja por un lado el crédito y por otro lado el valor del bien. Entonces, él dice que si el bien que se da en hipoteca, en garantía del crédito,
tiene, por ejemplo, creo que un valor de $40.000, ¿tá? Es decir, en realidad lo que se garantiza, ¿tá? No podría ser de más de 80.000, que es el doble, 40 por 2. Y lo pone muy claro, o sea, y está hablando del valor del bien hipotecado. Ahora les voy a contar el caso que yo tengo a estudio. Yo tengo a estudio un caso donde se opone una inhabilidad de título también, que tiene que ver con la incorrecta aplicación de la regla del duplo, y donde en lugar de hablarse del valor del bien hipotecado, que es el duplo al que se hace referencia en el 2333, de lo que está hablando es del crédito. Evidentemente, el crédito perfectamente puede ser mayor al duplo, o sea, porque no importa, no es un tema del valor del crédito, sino que el duplo del que se habla acá es con relación al valor del bien, pero no del crédito. Entonces, lo que se pretende acá para hacer valer una inhabilidad de título es decir que como en realidad el crédito era un crédito muy superior al duplo del valor del bien que se hipoteca, se está violando la regla del duplo. Y no tiene nada que ver, porque no tiene que ver con el valor del crédito, tiene que ver con el valor del bien. ¿Tá? Entonces, ese es el tema que yo tengo que dilucidar y que eventualmente vamos a hacer una sentencia que la estamos haciendo, y yo estaba contenta porque decía, bueno, me toca por primera vez estar estudiando un tema y además para la clase y además tener que hacer una sentencia. El 2333, por ejemplo, que está acá y está perfectamente colocado, dice, no puede hipotecarse para seguridad de una deuda bienes, o sea que está hablando de los bienes, por mayor valor del duplo del importe conocido o estimativo de la obligación. Entonces, ¿cuál es el tema de lo que es el valor del duplo en cuestión? Bienes, no el valor. Y después el otro problema, que es lo que yo les decía, hasta dónde se llega cuando después, y ese era un tema tremendo, si en ese concepto valor conocido o estimativo de la obligación, yo después le sigo agregando otras cosas. O sea, le pongo la obligación, le pongo los intereses, que parecería lógico, hasta ahí estaríamos bien, y eso es lo que pensaba Gamarra, por ejemplo, pero después vino Gorfinkel, que le empezó a sumar y a sumar un montón de cosas. Entonces, en definitiva, cada vez que hay una hipoteca y hay un crédito cualquiera, ese crédito va creciendo con todas esas acrecidas, y determina que evidentemente se coma todo el bien, y no exista ni siquiera la posibilidad de que el mismo propietario del bien pueda dar segundas o terceras hipotecas que puedan cubrir, o incluso qué pasa con acreedores quirografarios que puedan aspirar a lo que sobre una vez que se ejecuta esta garantía hipotecaria. Y efectivamente, de acuerdo a esta regla del duplo, podría haber un sobrante. ¿Tá? O sea que básicamente eso era lo que yo quería con el taller, y les puse este caso. No hay muchos casos realmente modernos, me refiero. Fíjense que esta es una sentencia, la primera instancia es de 2016 y la del tribunal es de 2017. Como ustedes ven, son sentencias bastante recientes porque estamos recién en el 26. Bueno, ustedes me dirán, este año ya hace 10 años de la sentencia de primera instancia, es verdad, y 9 años de la sentencia de segunda instancia. Yo no bien conocí este caso, que esto yo hace mucho que lo manejo, eran realmente sentencias recientes, ahora ya hace más tiempo, pero verdaderamente es que no hay muchas. No sé si querés agregar algo más sobre este caso, digo, si ahora Sí. con este planteo que yo hice. Sí, sí, tiene razón esto de que se había extendido el crédito, que inicialmente era por un monto, luego se le fue extendiendo. Pero acá subrayé esto que dice del duplo y de la obligación, porque yo leí en el Código Civil comentado por Tomé Fernández que este asunto de la obligación a veces sí se debate doctrinalmente, o como que se cuestiona de qué se considera, si entrarían los intereses dentro de ese monto,
y los demás que se pueda devenir, los demás valores, o si solamente sería la obligación original. Capaz que por eso yo me confundí y lo tomé por ese lado. Porque igual, más allá de lo que dice Tomé, yo creo que la obligación original, eso ya está realmente superado. Nadie va a pensar de que la obligación original, o sea, solo el capital, porque todos sabemos que es el capital más los intereses. El problema es si vamos más allá de los intereses, porque además puede haber otras sumas que terminen engordando en definitiva ese tema y que distorsionen esta cuestión del duplo. Sí, bueno, y para justificar eso citaba el artículo 1459 y el 1477 que hablaban de esto de, como decía usted, del monto original más los intereses. Más Que los incluso, intereses. claro, Y hasta ahí. o sea que eso es lo que se considera. Sí, sí, esa es la idea. Y les digo más, en el derecho argentino, directamente la normativa que tiene prevista esta situación y que obviamente la tiene en consideración, hace específica referencia a que no se va más allá del capital más los intereses. O sea que toda esa otra discusión que se da acá y que se dio incluso, les dije, por artículos, que eran artículos que estaban ahí a continuación del 2372, el 81, el 83, que además hoy en día están derogados por la ley de concursos, o sea que son argumentos de texto que se utilizaban, los utilizaba el profesor Gorfinkel en su momento, pero que hoy en día no podrían utilizarse porque incluso esas normas están derogadas. ¿Está? Bien. ¿Quedó claro? Hasta acá. ¿Algo más que vos le quieras agregar? No, solo eso. Muchas gracias, profesora. No, para nada, gracias a ti. Perfecto. Y seguimos. ¿Qué más tenemos sobre hipoteca? ¿Qué más hay? El tema de la caducidad. Eso iba a decir, hay una sentencia de caducidad, la Sí. número 3, esperen un poquito que ya les digo. Una que es de 2013. 3 de 2013. Exactamente, es de 2013, 3 de 2013, donde hay una posición en mayoría del Tribunal de Apelaciones de segundo turno, que en ese momento le integraban los doctores Tabaré Sosa y John Pérez, y una discordia del doctor Álvaro Franza. Y esa me interesaba mucho y lo dije expresamente en la clase pasada. ¿Alguien preparó esa sentencia? Nadie. Profe, ¿Sí? yo voy a decir solo una cosa, ¿sí? Para nosotros inclusive fue era difícil saber si podíamos preparar la sentencia. Yo creo que a todo el mundo medio que le pasó eso. En las otras ediciones, se había dispuesto en el EVA para anotarse e inscribirse antes. Entonces uno Pero yo ya iba acá, mi hijo, previendo como eso. no está, Hilary no podía, yo lo dije verbalmente, yo no entré a Eva, viste, lo dije y les dije, está y está esta de caducidad, que es la sentencia 13, creo que dimos el número, Yo les estoy dije, acá, por por las favor, dudas. chao. Me acabo de dar cuenta que no tenía para elegir grupo. O sea, pensé que estaba, pero digo, igual en las últimas clases creo que quedó bastante claro que iba a haber taller hoy y los próximos dos Sí, talleres. De claro. hecho, pusimos en EVA mensajes con todas las sentencias Y y bueno, por demás. eso, yo pensé Pero que está, estaba sí, claro, o sea, es no lo cierto que hicimos, no está. sí, es cierto, es verdad, pero bueno, está listo. Ya está. Bueno, en definitiva, mis amores van a quedar contentísimos locos de la vida porque si no hay más nada para hablar hoy del taller, daríamos por terminada la clase, no tenemos nada más para decir. A ver si queda claro. El viernes 5 de junio, o sea, este viernes, la clase está a cargo del profesor Johnny Cabrera y el tema de la clase es fideicomiso, en todas sus formas, incluido el fideicomiso de garantía. Una de las chicas, que ya no me acuerdo, me dijo que estaba preparando una sentencia muy interesante, que hay un tema de fideicomiso. Entonces, quedamos con que al final de la clase, esa sentencia se va a dar en modalidad taller. ¿Sos tú, Paola, entonces?
sos tú, Paola, que veo que levantás la mano. Que además me dio el nombre, no sé cómo se llama, es un caso muy tremendo de una señora. ¿Usted me escucha ahí? Sí, ahora te escucho. Ah, perdón, Es sí, una con señora Leticia. que con la sobrina, en definitiva, celebran un fideicomiso y ella después va a pedir la Sí, nulidad. la señora Arralde, la sentencia de Quiñones. Quiñones, ahí está, no me salía el nombre. Es el Sí, caso Quiñones. con mi compañera Cabrera la vamos a dar. Divino. A ver, si La soy familia. clara. Eso va al final de tu clase, Johnny. ¿Está bien? Es la que confunde fideicomiso con hipoteca, ¿verdad? Quiñones. Exactamente. Quiñones, exactamente. Bien. O sea, vos manejás el tema fideicomiso, que es un tema que tiene toda una parte teórica importante, interesante, pero sobre el final, hacete un tiempo para que las Sí, chicas sí, puedan sí. exponer este caso. Entonces Claro. hacemos una cosa como a domicilio, es decir, se va a dar el tema fideicomiso y sobre el final se va a Lidia. dar un caso concreto de fideicomiso que es ese. Es una sentencia del tribunal que yo integro, no sé si no la redacté yo, no me acuerdo. Pero bueno, un caso muy interesante de los tampoco no muchos que hay, donde en definitiva se va a pretender declarar la nulidad de un fideicomiso y se va a discutir cómo fue pactada esa garantía y en fin, una serie de temas. Con una cantidad de datos de hecho muy divertidos y muy interesantes, ¿no? ¿Verdad? Ya la estuvieron mirando. Sí, sí, se da toda una cuestión ahí bastante, muy divertida. También tenemos una diapo también bastante divertida. Bueno, me encanta, más allá de que pobre la señora ya no está en este plano, porque evidentemente después queda solamente la sobrina, porque la señora ya no está en este plano, pero se discute esta temática. Y Es bueno, medio y novelesco, sí. seguimos con el cronograma como está previsto. O sea, el cronograma después continúa, tenemos la otra semana y recuerden que, como siempre, ya sabemos que el día 29, yo lo reitero de nuevo, el 29, el lunes 29, es la prueba que es presencial. Tengan presente, sacando las situaciones que ya sabemos, que más sobre la fecha las vamos a tener resueltas. Si no hay nada más Tengan a con el mano día de hoy, la ley 17703 para la clase que viene, porque es lo que vamos a analizar. tener la mano la ley, Ley como de teníamos fideicomiso. a mano, sí. Como tuvimos a mano en su momento la ley de prendas sin desplazamiento, ahora hay que tener a mano la ley que crea Y el la fideicomiso. pueden leer mucho mejor, por supuesto, que también tiene Sí, sí, material. sí. 16703, profe. 17. 17. Gracias. 17603. 703. 17703, si no me equivoco, ¿no? 17703, ahí está. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, lamentablemente es un taller Profesora, medio frustrado, pero bueno, hacemos lo que podemos. Yo no voy a ponerme a exponer sentencias porque no. profesora, Sí. buenas noches. Quería Hola. consultarle si puedo sumarme a comentar con los compañeros la sentencia del viernes, porque no he podido anotarme, no sé si es por ello o algún problema respecto al taller, si hay problema en que me sume para darla el viernes como parte de eso. La sentencia la tiene, ¿quién era? ¿Paula? Pero Paola. ah, Paola Fontes. Paola Fontes. Paola. Bien, pero no sé Pero si no ella lo tengo está haciendo problema. sola o... No tengo problema. Es decir, si quieren hacer aportes, pueden hacerlo entre varios. Lo que pasa que es una tontería que haya más de unos hablando de una misma sentencia cuando, por ejemplo, hoy había dos sentencias, tres sentencias que nadie se ocupó de ellas, ¿no? Bien, entonces veo otra y la Igual preparo. más adelante va a haber más talleres, ¿no? Estamos de acuerdo, que más adelante hay bien, talleres. está, Lo que entonces te espero pido, para otra. Kiner, y capaz que los talleres que están más adelante hagamos la modalidad esa de crearlos en Sí, video, verificar para que nadie, esté todo en Está orden. ahí nadie anotado después me para. diga que no, por que ejemplo. hay problemas con eso. Digo, yo porque parto de la base que si lo explico en la clase, si les digo la sentencia que es, si les digo que va a ser hoy, yo di por hecho que para hoy alguien iba a levantar la mano, sí, mire, yo leí tal sentencia. Y resulta que nadie ni la miraron.
y están, Sí, es que el con tema está, independencia de los grupos, Bien, igualmente genial, la idea es muchas que todos gracias. participen de los talleres, ¿no? esa es la idea, era la idea. Pero bueno, un placer, como siempre. Nos Nos vemos Hasta el viernes. viernes. Gracias. Chaucito, Gracias, nos hasta vemos. viernes. Nos Gracias, vemos. salud, profe. Nos vemos.